Yo voy a decir algo súper impopular, pero por ejemplo, mi primer amor a mí no me marcó, casi me mata. Nos mata. Nos mata, aparte. Dice el papel, o sea, esto no es la mata, nos mata. De hecho, siento que la primera vez que yo estoy siendo yo en una relación es en esta. Pero cuando él se fue y cuando terminamos, me quedó un vacío gigante que no tenía nada que ver con él, sino tenía que ver conmigo. Y lo que yo me acuerdo es que ese día llegué a la oficina y yo te escribí, no siento nada. Y sentía que me había apagado por dentro. Y ese fue el día que yo te dije, creo que necesito ayuda psicológica. Y ese proceso, pues lo transformó todo. Bienvenida, bienvenido a Conectando, un espacio donde conoceremos personas maravillosas que a través de sus historias nos hablarán de autoconocimiento y gestión emocional. Vamos a conocer historias reales, valientes, pero sobre todo personitas que nos van a abrir su corazón para contarnos cómo ha sido su proceso y cómo llegaron a esto de conocerse. Y hoy tenemos una persona que yo he mencionado 380,000 veces en este podcast porque siempre digo cómo hago referencias a ella, digo como todas las veces que me regaña, que me cuenta cosas, que me dice, que hace, Entonces era uno de los invitados obligatorios a este espacio llamado Conectando. Así que sin más preámbulos, Lau, mi mejor amiga. ¡Aplausos! Aplausos. Bienvenida, ¿cómo te sientes en este hermoso espacio? Bien contenta, nerviosa, porque las cámaras me ponen nerviosa como al niño que dice que es su primera vez hablando. Tal Eso cual. mismo me pasa, pero bueno, no importa. Vamos a conversar. Bueno, y yo creo que Lau nos viene a hablar de algo que a muchas las va a tener muy conectadas, porque todos hemos tenido como muchos tipos de ex, pero Lau los ha tenido todos. O sea, ha tenido todo el catálogo que uno puede tener, desde el narcisista hasta el hombre perfecto que uno deja ir. Pues sí. Entonces, nada, pues la idea es que Lau nos cuente un poco de su proceso de crecimiento personal a través de las relaciones amorosas. Por eso este capítulo se llama Conectando con Lau y sus ex. Entonces, amiga, bebito, háblanos primero como de los tipos de ex que has tenido, como que contextualízanos en los que has tenido y cuál fue ese que marcó como un hito. Un antes y un después. Ok. Sí, 100%. Bueno, yo creo que uno tiene muchos ex que no necesariamente tienen que ser su pareja, ¿sí? Entonces sí creo que siempre está como, yo voy a decir algo súper impopular, pero por ejemplo, mi primer amor a mí no me marcó, ¿sabes? O sea, Sí. siento que mi primer novio del colegio con el que pasaron un montón de cosas fue como, sí, así como, ok, si lo hubiéramos podido evitar, lo hubiera evitado hoy, pero whatever, con él no pasó, siento que no marcó, en cambio siento que te podría decir que hay 3 ex que tengo como súper presentes y cada uno tiene como la calificación. Entonces, el primero, pues el ex, mi ex de la universidad y te diría que fue como el hombre perfecto, ¿no? Entonces, es esa persona de la que tú dices, es que yo tengo que estar acá y yo me tengo que obligar a estar acá porque es que es un excelente hombre, un excelente ser humano y como alguien no se va a enamorar de esa persona. El segundo fue el casi algo, que casi me mata. Nos mata. Nos Dice, mata, dice aparte. el papel, o sea, esto no es la mata, nos mata en En conjunto. conjunto, aparte que fue en un momento de mi vida en el que, pues, yo ya había salido de la universidad, entonces empecé a tener independencia económica, empecé a poder hacer básicamente como lo que yo quería hacer en términos de actividades, cosas que requirieran dinero y gestioné súper mal la tusa y tú lo viviste fuertemente hasta que me hizo intervención y casi me terminan, o sea, casi que no estamos acá en este sofá. Y el último ex, mm, creo que fue el que me marcó y no necesariamente porque con los otros la tusa haya sido diferente, mentira, sí, la tusa fue súper diferente, pero no necesariamente por lo que él hizo, siento que fue más por mi momento de vida y por la manera en la que yo decidí gestionar mis emociones cuando pasó pues la catástrofe y terminamos y yo estaba súper mal, fue la decisión de cómo quería llevar esa tusa, lo que realmente hizo que mi historia con él fuera determinante para lo que yo soy hoy, para la persona que me encontré después, porque me voy a casar. No, tampoco. Ah, Eso es algo muy emocionante, porque equipo. encontré a mi hombre perfecto y siento que eso es otra enseñanza muy importante. Y es que
no todas las personas que cumplen el checklist de la persona perfecta son perfectas para ti. Súper importante. Y uno muchas veces no entiende eso. Y pues también estaba muy chiquita. Y sí, hay personas que encuentran el amor súper jóvenes, me parece válido, pero sí creo que hay un momento de tu vida en el que tú decides hacer las cosas diferente y eso marca la diferencia. Entonces, te diría que son esos tres ex. Entre esas personas, pues salí con gente, conocí personas, pero siento que esos fueron los 3 puntos de mi vida romántica que me definieron y hicieron lo que soy hoy yo como pareja y que me ayudaron también a encontrar la persona con la que estoy. Sientes que, a ver, yo creo que cuando uno está en relaciones de pareja, sobre todo como en las etapas más jóvenes de la vida, uno siempre intenta como encajar, como que hagamos match porque tú eres así y yo intento un poquito volverme como tú. ¿Sientes que fuiste una versión diferente de Laura en cada una de esas relaciones? Uf, total. De hecho, siento que la primera vez que yo estoy siendo yo en una relación es en esta. ¿Mm? Y creo que el punto principal de partida es que comencé esta relación sin ningún tipo de expectativas. O sea, yo no tenía una expectativa de con este hombre es el que me va a casar, o tenemos que tener la relación, o yo tengo que lograr que él se salga de la mentalidad de que nos estamos conociendo y no somos nada, pero yo tengo que hacer que él quiera que yo sea su novia. O por ejemplo, con mi primer novio, pues el que me marcó de la universidad. Somos personas muy diferentes y él es un gran hombre. Ay, Y yo lo si, amo. y si Ah, ve este video por si ves casualidades esto, de te la vida, quiero que amamos. sepa que le agradezco profundamente la excelente persona que fue conmigo y que en serio pido a Dios que lo bendiga. Pero somos personas muy distintas. Y aunque yo hoy pues he cambiado, he madurado en algunas cosas, ya no soy tan loca como era en esa época, igual éramos muy diferentes, seguimos siendo muy diferentes, diría yo, pero yo venía de esa perspectiva de pensar que todos los hombres eran iguales y que todos eran malos y que si había uno diferente, había que agarrarlo. O sea, a ese agárrelo y enamórense y cásense y vivan felices para siempre. ¿Y qué pasó? Pues que yo terminé convirtiéndome por un lapso muy corto de tiempo, el corto te diría un año, versus lo que duró la relación, porque aparte duró bastante, en una persona que no era yo, pero que encajaba con él. Entonces me alejé de mis amigos, a mí me encanta bailar, dejé de salir a bailar, dejé de hacer muchas cosas que a él no le gustaba hacer por acercarme, ¿cierto? Y al final eso lo único que terminó fue siendo una bomba de tiempo que hizo que las cosas salieran súper mal. ¿Mm? Con el casi algo, pues la lucha incansable para que fuéramos algo de verdad. Entonces yo transformándome en 10.000 personas diferentes todos los días y a la expectativa cada mañana de, ¿será que hoy sí quiere o será que hoy no quiere? ¿Será que hoy sí me escribe o será que no me escribe? Los Esa perros. incertidumbre, ¿puedo decir grosería? Sí, claro. Esa incertidumbre de mierda en la que te pone las relaciones de casi algo, en la que tú no estás tranquilo porque no sabes en qué momento te dejaron de hablar para siempre y se acabó la relación y tú enamorado soñándote con el matrimonio. Entonces, ahí pues me transformé en 10.000 personas y al final no sirvió de nada y salí súper mal. Y con mi última pareja, antes de mi pareja actual, pues siento que literal fue la transformación total de lo que yo había construido en mí misma por literalmente sacar adelante un amor que yo vi como imposible y cuando fue posible, a mi mente vino, no puedes, esta relación no puede fracasar, porque es que si superó la adversidad, las separaciones, la ida, la vuelta y por fin estamos juntos, pues tiene que ser como sea. Y entonces yo transformé todo y me expuse a cosas que te lo juro que hoy cuando me acuerdo lavando la loza digo, oye, ¿por qué fui tan estúpida? O sea, de verdad, Lavando la loza. Los momentos de es reflexión que de la todo, vieja. por supuesto, pues es cuando uno está solito ahí, lavando la loza y viene a mi mente, voy a decir algo, por ejemplo, no tengo nada en contra de eso, pero a mí no me gustan las motos, me dan miedo, soy una persona súper nerviosa. Y allá me le encaramé en la moto 6 meses de arriba para abajo, de ciudad en ciudad, cagada el susto, yendo en contra de mí misma, simplemente
porque eso tenía que ser, porque tocaba, porque es que yo estaba viviendo mi novela, mi Rosa de Guadalupe, mi cuento de hadas de que por fin estábamos juntos después de la adversidad y pues todo mal, porque al final, primero pues en el proceso psicológico que pasé después de él entendí que también él tenía pues como un tema individual, entonces también eso impactó mucho en mi vida. Pero cuando él se fue y cuando terminamos, me quedó un vacío gigante que no tenía nada que ver con él, sino tenía que ver conmigo. Yo ya no existía porque yo me perdí en la relación con él, dejé todo, alejé todo. Me acuerdo mucho que me daba vergüenza mirar a mis amigos a los ojos. Tengo un amigo, Alex, que lo amo. ¿Sabes quién es? Deberíamos como poner foto de Alex. Y él siempre se puso a esa relación. Y yo me alejé de él todo el tiempo que estuve con mi expareja, porque me da vergüenza, porque sabía que él me estaba equivocando. Y cuando tú sabes que te estás equivocando, te da vergüenza estar cerca de la gente que sabes que te va a decir como esto va a salir mal. Entonces, sí, obvio, transformé 10.000 versiones de mí misma para estar en relaciones que no debía estar. No, además que dices algo súper importante que creo que lo dicen en, como en la primera parte de esta película, El stand de los besos, que nosotras siempre decimos, y es como, si tú estás haciendo algo que no Que le no le puedes puedes decir a contar a tus tu mejor amigos, amigo, es que no es estás porque haciendo estás algo haciendo algo bien, muy o mal. sea, estás Exacto. haciendo algo muy mal. Y siento que eso pasa mucho, como que a Uf, veces uno está en relaciones que le toca mantener como escondidas debajo del tapete porque uno dice, parce, si le digo a la gente, como que la gente va a decir que le está pasando a esta vieja, es pues es una que loca. le vamos a poner apodos. Entonces vamos a decir que K. Entonces, yo me acuerdo la cara que tú hiciste cuando te dije, Lo me peor. voy para otro país a ver acá, porque por fin se dio nuestra oportunidad y vamos a estar juntos. Y yo me acuerdo que tu cara fue como, aquí vamos otra vez. Sí, aquí vamos de nuevo. ¿Qué tú sabes esperar ahora? Ah, No, gravísimo. Y eso no, me de acuerdo. deja, esa relación me dejó una enseñanza más importante, pero continuamos. Bueno, y esta última relación, obviamente yo lo sé, pero la gente no lo sabe, te llevó como al proceso psicológico más importante de tu vida, como qué cosas descubriste a través de ese proceso, qué cosas entendiste de ti misma que de pronto no las habías identificado a lo largo de todas tus relaciones de pareja. Mm, vinito, Ah, porque, ajá, sorbito. sorbito, porque, ajá. Bueno, yo ya sabía antes de esta entrevista, entonces obviamente he preparado mis respuestas mientras Solo hacía que múltiples actividades, nunca planeé las preguntas. pero Mi vida ha estado yo, pesada. pero yo en mi mente iba planeando como la respuesta. Yo si Lía me pregunta eso, entonces yo voy a decir esto. Y sabía que me ibas a preguntar eso. ¿Qué pasa? Siento que uno tiene relaciones desde diferentes momentos de su vida, por supuesto, y en todos están lugares de la relación con uno mismo muy diferente. Uy. Y eso influye demasiado para las decisiones que tú tomas, pero aún más en cómo vas a afrontar los momentos negativos de esas relaciones e incluso que la relación se llegue a terminar. Yo amo profundamente a mi prometido, él sí puedo decir su nombre, Alejo. Lo amo con todo mi corazón y espero que de verdad nuestro matrimonio sea para toda la vida. Pero te puedo decir a ciencia cierta hoy que yo sé que si él se va o que si las cosas se terminan antes de lo que yo espero, no voy a sentir ese vacío y esa carencia que sentí cuando se acabó mi última relación. Y eso tiene que ver directamente es con la relación que tengo yo hoy conmigo, con lo que he construido para mí en mi vida individual y con lo que es Laura solita, sin Alejo, sin nada más que ella y en su estructura. ¿Qué pasó? Eh, para ti no es un secreto, pero pues las personas no lo saben. Digamos que yo siempre he tenido un tema como de autoestima y que viene y va. Y en el momento en el que llegó K a mi vida, yo estaba pasando por un tema de autoestima muy fuerte y estaba pasando por algo que le pasa a muchas personas. Hoy le pasa a un amigo mío y le hablo desde el conocimiento y también desde lo que quisiera que no sufriera y es, uno tiene que aprender a estar con uno mismo. Uno tiene que aprender a superar la incomodidad de sentirse solo.
porque obvio, estar un domingo por la tarde desparchado, mientras todo el mundo está en pareja, pues, ay, estoy solo, ojalá tuviera un parchecito para ir al cine, para que me consintieran, para que me acurrucaran. Y eso hace que uno se meta en relaciones desde la necesidad y desde la carencia y desde la incapacidad tan grande de estar solo, de decir, marica, estoy solo y qué triste. Y pues ya, lloré y una lloradita y seguimos. Pero no, a uno le cuesta mucho enfrentarse a eso, entonces prefiere agarrar lo primero que viene. Y también, ¿qué pasa? Cuando está esa falta de autoestima y esa falta de amor propio y que tú te ves y no te valoras, pues cuando viene alguien y te bota un poquitico, una pizca de lo que parece Amor, aprecio, amor, atención. admiración, pues tú te aferras a eso como si fuera lo más grande de tu vida. Y eso fue lo que pasó en ese caso. Yo estaba pasando por ese momento, por eso me sentía sola. em, Nuestra relación había sido súper turbulenta, ¿verdad? De ires y venires, como 5 años que estábamos, pero no estábamos, fuimos casi algo, fuimos todo, luego fuimos nada, luego él tuvo parejas, luego yo, pero igual seguíamos encontrándonos. Y los chick flicks te juegan una terrible pasada, entonces cuando eso pasa, uno en la cabeza, no, es que si esto está pasando es porque es el amor de mi vida. Bullshit, No es el amor no de tu lo vida. es. Entonces, obviamente, Paz está viviendo, yo estoy viendo toda esta crisis, llega la oportunidad de estar con él realmente y yo voy all in y como gordo en tobogán, Literal. desocupé todo mi espíritu, todo mi amor y lo puse ahí. Entonces, cuando se acaban las cosas de una manera también muy, es que no sé si trágica es la palabra, pero muy, como muy desafortunada para mí, porque la manera en la que se terminó todo, que no fue tan agradable, em, desencadenó que yo me sintiera culpable de que la relación se hubiera acabado. Hubo mentiras que me hicieron a mí creer que yo había tenido la culpa, que yo estaba mal. Entonces, imagínate, yo vengo de decir, es que esta es la oportunidad de mi vida, por fin voy a estar con él y él es el amor de mi vida. Y él me termina porque es mi culpa. Pues, marica, yo quedé destruida. Y yo le había entregado todo y había transformado todo lo que era yo como ser humano para estar con él. Entonces él se va y pues ya no había Laura, ya no Sí. había nada. Yo, bebé, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo nunca me olvido que el día que yo te pedí a ti que me dieras el número de un psicólogo, porque yo estaba como un zombie y me acuerdo que ni siquiera ya lloraba. Y lo que yo me acuerdo es que ese día llegué a la oficina y yo te escribí, no siento nada, siento vacío, no me sabe la vida a nada y sentía que me había apagado por dentro. No comía, no dormía, no me reía, no lloraba, no pasaba nada. Yo solamente, yo sentía que parecía un alma en pena. En la oficina mis amigos me decían, es que pareces un alma en pena. Y ese fue el día que yo te dije, creo que necesito ayuda psicológica. Y ese proceso, pues lo transformó todo. Primero porque entendí desde la carencia en la que yo había entrado en esa relación. Y pues no solo en esa, en las pasadas, pero pues esa había sido como la cúspide. Segundo, que yo tenía que aprender a estar sola y que tenía que aprender a convivir conmigo, a conocerme, a entender cómo me gustan los huevos preparados en la mañana y no que si a él le gustan fritos, entonces a mí me gustan fritos. Que si, eso me acuerda de la película que te dije de La novia fugitiva. Sí. Es muy literal. Y fue un proceso muy difícil y muy chistoso porque yo siento que le pasa a todo el mundo. Cuando uno empieza un proceso psicológico desde algo que le está doliendo, uno está hablando con el psicólogo y el psicólogo le habla a uno y uno en su mente, ah, este pobre huevón, sí, pero no sabe lo que está diciendo. Obviamente yo voy a volver con él porque obviamente él sí me quiere. No. O sea, la psicóloga tenía razón. Ella tenía toda la razón del mundo. Yo lo fui viendo con el paso del tiempo. Em, Fue un proceso en el que sané heridas que traía desde que era niña, que tenían que ver con la relación con mi papá. Solté creencias limitantes que me habían metido en la cabeza, comentarios de mi mamá, de cosas que veía por ahí, de los ejemplos que yo veía. Y empecé a entender que si yo decidía volver a entrar
en el trabajo de una relación, porque era lo que estamos hablando ahorita, las relaciones son full trabajo, Un trabajo enorme. iba a ser con una persona que fuera pareja a mí, pareja en toda la extensión de la palabra, para lo que para mí significaba ser pareja. Y eso representaba en muchos aspectos no cruzar esos no negociables que para mí eran no negociables y que yo llevaba cediendo toda la vida simplemente porque alguien me botó un poquito de amor. Entonces una limón de amor y yo, vamos que aquí fue porque a mí nadie me quiere, entonces si alguien por fin me quiere, yo no me puedo soltar. Em, Fue un proceso largo, no fue nada corto, yo duré en ese proceso como un año completo y fue de subidas y bajadas, como todos los procesos del mundo, porque había meses que yo estaba bien y de un momento a otro veía algo y me acordaba y me despertaba la rabia y volvía a llorar y luego el otro día me volví a levantar súper fuerte y súper feliz. Pero a pesar de que fue algo que me confrontó muchísimo conmigo misma, con mis heridas, con mi lado oscuro, con tantas cosas que yo había querido ignorar siempre, yo agradezco mucho esa experiencia, bebé, porque yo siempre, o sea, yo hoy lo pienso, si yo no hubiera pasado por eso, yo no hubiera sido capaz de sobreponerme a todo, todo ese conjunto de hábitos que yo ya tenía que me llevaban a las mismas relaciones, a concluir las mismas relaciones. Y es necesario. Y yo no digo que uno se sane por completo y que se vuelva perfecto y entonces ahora todos iluminados y nadie tiene errores, Sí, como nada que aparece ver. ahora todo el mundo que "Ay, es que yo soy el más iluminado". No, a ver, nadie es perfecto y yo creo que uno, honestamente, yo creo que uno nunca va a terminar de arreglarse las cosas que tiene, ¿sabes? Pero sí creo que hay puntos muy importantes que son determinantes en tus decisiones y que si tú no los arreglas, pues vas a seguir con el patrón. Y para mí, pues fue eso, la relación con mi papá, aprender a estar conmigo y aprender a quererme y valorarme, tanto que, pues tú sabes, al final me costó un montón abrirme a una nueva persona porque tenía muchísimo miedo de volver a perderme a mí misma, porque después de que me encontré dije, es lo más lindo que me ha pasado. La relación que construí conmigo es lo más bonito que a mí me pasó. Entonces, creo que eso es súper valioso y también aprender a reconocer que uno tiene que incomodarse a veces. Uno no tiene que salir corriendo a ponerle curita a todo lo que le duele, a todo lo que le incomoda. Y esa curita por lo general es, Se le cayó algo al vecino. Preocupante. esa curita por lo general es, voy a llamar a mi ex, le voy a escribir. Yo le digo síndrome de abstinencia porque, a ver, Así se siente. no sé cómo se siente un síndrome de abstinencia químico, pero yo creo que así se Mm. siente, que es angustia, que es necesidad y que solo se calma si tú hablas con esa persona, si tú la buscas, pero es que uno tiene que incomodarse para crecer. Y pues esas fueron todas las cosas que yo saqué de ahí. La verdad, valoro mucho ese momento, agradezco mucho ese capítulo de mi vida. Hoy lo recuerdo y digo, pobrecita yo. O sea, también como que me acuerdo de mí y me recuerdo con compasión porque uf, me dolió mucho, lloré mucho, fue muy duro, pero crecí demasiado. Y yo le agradezco hoy mucho a Dios por ese proceso, porque sin ese proceso yo no sería la persona que soy hoy, no estaría en este lugar, tanto físico como emocional como espiritual, y pues no habría podido romper el círculo, como dice la película, Tal cual. para haber conocido a una persona como Alejo, ¿sabes? Entonces creo que sí fue muy valioso ese proceso personal que viví a través del cierre de esa relación, porque no fue en la relación, fue el cierre de esa relación. Bebé, tú mencionas algo muy importante y me acuerdo mucho lo que yo te decía cuando ibas a empezar a estar con Alejo y era como que te daba mucho temor perderte. Y yo te decía como, no te puedes perder porque hoy en día eres una Laura diferente a la Laura que en ese momento de la vida se perdió alrededor de una relación. ¿Cuáles son? Y bueno, yo que tengo la experiencia de vivir muy de cerca tu día a día, tu Mm, relación, tu hogar, todo, sé que pues no te has perdido. Y quisiera que le contaras a la gente también cuáles son como esos hábitos que tú hoy en día consideras como inamovibles en tu vida porque fueron parte de lo que en ese proceso te llevaron como a amarte más y que me ayuda a sanar.
y que te ayuda a sanar, exacto. Bueno, digamos hoy lo que te digo, tengo como un amigo muy cercano que está pasando por un proceso similar y yo hoy le decía, aprende a valorar el presente, ni atrás ni adelante, porque entonces, ¿qué pasa? Uno está en esos momentos difíciles y uno piensa en largo plazo, entonces es como, no, y en mi cumpleaños voy a estar sin esa persona, o bien el día de amor y a mí, Todo, marica, no sabes si mañana te vas a morir. Sí, o sea, tal soy cual. súper trágica, pero es literal. Entonces es, valora el presente. El presente es hoy. Intenta sobrevivir hoy con tu dolor y ya mañana ves qué haces. Y eso es algo que yo he implementado en todos los aspectos de mi vida y tú lo sabes, no solamente en eso, porque pues hoy gracias a Dios tengo una relación muy sana, pero hay otros aspectos, pero en mi vida no solo es mi relación, hay otros pilares de mi vida y eso es algo que ha sido primordial y es aprende a vivir un día a la vez. Sobrevive hoy, maneja tu dolor hoy, vive tus emociones hoy y mañana vemos qué va a pasar. Y lo otro fue, pues definitivamente, Mai, que la amo, que es un saludo a mi psicóloga, a mi primera psicóloga, si me está viendo porque la amo con todo mi corazón. Ella me hacía mucho énfasis en que yo tenía que empezar a ver, yo siempre fui una persona que daba mucho a los demás, tú lo sabes, desde la carencia, desde el yo quiero que todos me quieran, yo quiero que todos me agraden, yo quiero volverme indispensable para esta persona, entonces le voy a dar todo. Entonces, le doy regalos, le doy mi tiempo, le doy todo mi amor y no dejo ni un poquitico para mí. Y me acuerdo mucho que ella me empezó a decir, todo eso que dabas, empieza a dártelo a ti. Cómprate regalos para ti. Descubre qué te gusta hacer en tu vida aparte de estar dedicándole todos tus recursos a un individuo. Entonces, literal, fue encontrar qué me gustaba hacer, qué quería hacer. Em, y definitivamente dentro de todo ese proceso está estructurar y empezar a generar hábitos para traer paz a la mente, ¿no? Para empezar uno como a arreglarse por partecitas. Con mi psicóloga empezamos a estructurar una rutina en mi día que me permitiera comenzar mis días en calma. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tiene un rasgo ansioso, como por default. Todos tenemos rasgos característicos y yo tengo un rasgo ansioso por default. Así nací, así soy de fábrica. Claro, esta situación hacía que yo abriera los ojos y yo sintiera que el corazón se me iba a salir. Entonces, lo primero fue establecer rutinas para que yo, comenzando mi día, lo pudiera comenzar en calma. Entonces, ¿qué fue eso? Hoy, muy parecido a tu rutina de mañana, yo empecé a levantarme, a leer la Biblia, porque soy cristiana y pues practico mucho y me gusta y es parte muy importante de mí. Entonces me empecé a levantar, leer la Biblia, luego de eso ejercitarme. ¿Por qué? Porque me mantenía ocupada la mente. Yo empecé a hacer ejercicio como una loca, porque te lo juro que cada vez que sentía que venía un pensamiento a mí y que me iba a tener algo, me ponía a hacer ejercicio. Tal cual. Porque, ¿qué pasa? El cuerpo te saca de la mente, literalmente. 100%. Por eso es que cuando te está dando un ataque de pánico o ansiedad, muchas veces te recomiendan, métete en hielo, ponte agua fría en las manos, algo, porque el cuerpo te Te llama, abstrae. te abstrae la mente, te llama a la realidad. Entonces, después de ese momento como de calma, como de encuentro con Dios, hacer ejercicio se volvió súper importante para mí. Y luego de eso, bueno, sí, empezar a comenzar mi día. Eso me empezó a hacer, con el paso de los días, yo me sentía muy satisfecha conmigo misma. Me veía como una persona con objetivos claros, que cumplía lo que se proponía, entonces era un logro diario, entonces es ese orgullo que tú empiezas a sentir hacia ti mismo porque te cumples lo que te prometes. Y eso se volvió súper valioso para mí. Em, También entender que no importa si yo estuviera en pareja o estaba sola, los tiempos con mi gente y los tiempos para mí solita eran súper valiosos. Yo pasé de ser una persona que odiaba estar sola a amar irse a trabajar a cafés sola. No sé si te acuerdas Sí. que en plena pandemia, cuando nos dejaban salir, yo pedía un Uber y me iba para cualquier café, donde fuera. Voy a toser. Ah, perdón, tengo todo. Pausa para toser.
ser una Entonces persona. pasé de ser una persona que odiaba estar sola, porque es que, marica, tanta salidera a rumbear, amigo, tú que te la pasas de parranda en parranda, es porque Amigo, tienes te lo decimos a ti, persona que específica, nos tú estás viendo y que sabes. sabes quién es. Tanta salir a rumbear y tanta tomadera es porque tienes un vacío adentro ni el hijo de puta que no has sido capaz de enfrentar. Entonces, cada vez que te da tu cutuco, prefieres llamar a tus panas con los que te emborrachas e irte a volverte mierda. Yo pasé de ser esa persona que literal, viernes 5 de la tarde, yo le estaba escribiendo a Lina, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Y hoy con quién vamos a salir a rumbear? A literal, querer estar sola, tanto que me iba a un cafecito a trabajar, salía a comer sola. O sea, de verdad, empecé a valorar tanto las citas conmigo. Y es algo que hoy, obviamente, no hago con tanta frecuencia, pero cuando lo hago, Dices como, me uff, siento tan feliz, es como, es mi momento feliz, ¿sabes? Es como, ay, qué rico estar conmigo, no le tengo miedo a mis pensamientos, ni al dolor que me podría generar la soledad, porque es que siempre estoy conmigo. Bueno, y aparte por mis creencias, por mi cosmovisión, yo sé que siempre estoy con Dios, pero pues siempre estoy conmigo. Y conmigo es suficiente. Entonces, me enfrenté a eso, me enfrenté a la soledad y empecé a hacer actividades que me confrontaran con eso, que al principio a mucha gente le da pena. O sea, siento que al 90% de las personas les da pena ir a un restaurante sola, por ejemplo. 100%. O se sienten súper, de hecho hablábamos ayer eso con mis amigas, como qué tan capaces son de ir a comer solas, a almorzar solas. Y una amiga decía como, yo literal soy la vieja que si tiene que ir a almorzar sola, me pido un domicilio y me lo como en el puesto. Marica, o sea, No, cero. como que es esto, Señor Jesús, pero mucha gente es así. Y yo siento que, por ejemplo, a mí también me pasaba, no me gustaba ir a un restaurante sola y como que ahora les decía a mis amigas ayer, transformé eso en si yo siento que la gente me está mirando, pues voy a hacer lo mismo. Entonces, como que me armo películas y digo, en Mm, esa mesa están los compañeros de trabajo o el man peleando con la novia. O sea, literal juego como inventarme historias de la gente y ya, o sea, a uno al final se le pasa esa pena de sí. estar solo. Y pues todo eso vino de lo que me decía mi psicóloga y es date a ti lo que le das a los demás. Claro, yo me la pasaba saliendo con este man, invitándolo a todo, no, pues me invitó a mí y me enfrenté a esas cosas que me generaban incomodidad al principio para aprender a estar conmigo. ¿Qué otra cosa? Bueno, lo que tú has dicho muchas veces antes en Un Café con Amor o en Amani, y es que uno definitivamente tiene que diseñar su caja de herramientas, porque todos somos diferentes y a todos nos detonan cosas Cosas diferentes. diferentes. Entonces, literal, no sé, yo puedo estar viendo una película, en esa época estaba súper bien el día, ¿sabes? Y me fui a ver una película con mis papás y rompí en llanto, me destrocé el corazón, o sea, me sentí súper mal. Y ahí es, aplique todo lo que ya he aprendido y desarrolle su caja de herramientas dependiendo de usted quién es. Entonces, por ejemplo, a mí me servía eso, ir al baño, meter mis manos en agua fría, como llamarme al presente, luego empezar a calmarme a mí misma. Entonces, ¿cómo me calmaba a mí misma? Con afirmaciones. Yo sé que esta es una práctica que a mucha gente le parece súper cursi o le da cringe, pero los posits con afirmaciones en un espejo, amigos, Cambia vidas. programación neurolingüística, o sea, al 100%. Además es ciencia. O sea, Es que es a la eso, es gente le parece programación como cheesy, neurolingüística. pero es ciencia, Es que es literal. programación neurolingüística. Yo diseñé un montón de mantras con mi psicóloga y las pegué en el espejo. Entonces, cada noche hace parte de mis hábitos. Cada noche antes de acostarme a dormir, yo me paraba enfrente del espejo y empezaba a repetir absolutamente todos mis mantras con aceiticos esenciales. No es necesario el aceite esencial, pero a mí me gustaba y todavía lo sigo practicando, por ejemplo. Y repetía todas mis afirmaciones, tomaba mis respiraciones. Uy, respirar, lo que dices en Instagram. Respirar es demasiado importante. Hacía mis respiraciones con aceites esenciales y procuraba descansar. em, pero pues yo siento que eso es muy básico, ¿sabes? Como aprender a conocerte, aprender a, aprender a conocerte en soledad, a ti mismo, definir tus no negociables, porque cuando uno está solo es que uno aprende a entender a que sí y a que no y punto, y no y punto. Pero si uno siempre está saltando de una relación de pareja en pareja, pues uno no tiene la oportunidad de descubrir quién es. Y cambiamos demasiado todos los días.
Entonces, imagínate, salto de una persona a otra, vivo adaptándome de una persona a otra persona y cuando yo he entendido que a mí no me gusta montar moto y que fui y me encaramé en esa moto 6 meses y a mí no me gusta y estaba cagada del susto. Entonces vivía en estado de alerta todo el tiempo. ¿M? Total. Em, la caja de herramientas, súper importante, y enfrentarse a uno mismo, a eso que a uno le huye, con cositas como la rumba, como el traguito frecuente, como eso que cuando uno se está sintiendo mal y ya todo está en silencio, uno es como, uy, no, insoportable, voy a escribir. Eso, a ese momento hay que enfrentarse. Solo cuando uno atraviesa lo que está sintiendo, es capaz de superarlo. Entonces, eso me parece súper importante. Y pues todas las prácticas siento que son diferentes para todos, pero sí siento que las personas tienen que lograr encontrar sus hábitos y las rutinas para conectar consigo mismas, porque uno casi todo el día está en función de los demás. Y del exterior, o sea, finalmente tenemos estos aparatos que no sé dónde está el mío, pero tenemos estas cosas que todo el tiempo te hacen conectar, es como Con con el la vida exterior. del otro, con el mensaje que te llega, No, y ni siquiera eso, el todo. trabajo. O El sea, trabajo, o sea que unos ahora el trabajo es WhatsApp, o sea, es como te levantas y si tú no tienes una rutina M, entonces te levantas a trabajar. Entonces, tal cual. desde que te levantas estás en función del exterior. Cuando te estás construyendo a ti mismo, cuando estás sacando tiempo para lo que te gusta, cuando estás construyendo tu individualidad, independiente de cómo sea tu situación, si es en pareja o si es o sea, estando solo. Y lo otro, línea, es que yo he visto y lo he sentido y lo sé, y es que cuando una persona puede llegar a crecer más es cuando está enfocada en sí misma, porque todos tus recursos están siendo para ti. Y suena un poco egoísta, pero es cierto. Y luego llegas a una pareja y puedes construir y por supuesto van a crecer. Pero hay momentos de individualidad que te hacen evolucionar mucho como ser humano cuando estás solo y cuando valoras y no huyes de la soledad. Bueno, y por último, una pregunta que quiero se vuelva recurrente en Conectando es si tuvieras que describir tu proceso de esa ruptura y lo que pasó después en una emoción, ¿cuál sería y por qué? Oye, está súper difícil esa pregunta. Faltan datos. ¿Será que Faltan. hay que replantear esa pregunta? Los anteriores también dijeron, está muy difícil la pregunta. Lo que pasa es que siento que Brené Brown dice mucho eso y es como el ser humano no reconoce Las emociones. diferentes emociones. O sea, el ser humano tiene las cuatro básicas, rabia, Feliz, tristeza, triste, sí. felicidad y miedo. Fin, ya, o sea, eso es lo que hay. Sí, sí, sí. Pero como que hay un montón de gama de emociones que uno desconoce y como que es la oportunidad de decir, me sentía, no sé, angustiado, abrumado, enojado, no sé, feliz. Bueno, dame más, dame más. Dame más espectro de emociones para decirte. Pero tengo una pregunta. O sea, ¿emoción para el momento triste o para el No, momento no, no, para el éxito? momento éxito. O sea, como para ese momento en que ya dijiste, uff, o sea, salí. O sea, como en el primer momento en que sentiste que sacaste Como la que cuando naricita. ya saqué la cabeza. Paz. Sí. Esa fue la emoción que lideró mi vida desde ese momento hasta hoy. Porque obvio pasan cosas y la vida no es perfecta, ver nada, o sea, aunque tú veas la gente en Instagram que le propone matrimonio, que tiene su casa, que whatever, todos los días nos pasan cosas a todos los días se nos rompen las cosas, nos orina el perro, se nos rompe el vaso, o sea, Nos caga el nos pájaro. caga el pájaro, a todos nos pasan cosas, pero siento que desde el momento en el que yo logré sacar la cabeza hasta el día de hoy, la emoción que ha liderado mi corazón y como mi gata, ¿sabes? Yo siento que todo es como muy así, Como aquí. ha sido tranquilidad, porque primero porque entendí que siempre puedo volver a mí y segundo porque diseñé un montón de cosas alrededor de que cuando algo me esté quitando esa tranquilidad, saber cómo volver. Y no se ha ido esa tranquilidad, a pesar de que han pasado cosas fuertes, como lo que pasó el año pasado. Igual, lograba llamarme a la tranquilidad y eso ha sido para mí ya, siento que la constante. Entonces sí creo que esa es una emoción y es una emoción súper desconocida para las personas que estamos acostumbradas a estar en relaciones tóxicas,
porque nos volvemos adictos a la adrenalina. Entonces la tranquilidad se vuelve súper desconocida y reconocerla es súper raro porque tú la confundes con aburrimiento. Sí, como que el man que te da paz es el man que te aburre Exacto. y dices, no quiero estar con aburrida? ese. ¿Será que estoy aburrida o no? O cuando estás solo, estás muy tranquilo. Como, No, es que estoy como aburrido, es que no, es que le falta emoción a mi vida. Marica, estás bien, güey, o sea, lo que estás es bien, lo que estás es en paz, ecuánime, tranquilo, vibrando alto, o sea, literal, vibrando alto, es como proyectándote, valóralo, manifestando. literal, valora ese momento de tu vida porque qué rico estar en paz y en tranquilidad y no con un mierdero todo el tiempo en el estómago. Entonces, eso diría, tranquilidad. Muy bueno. Muchas gracias, Bebito, por venir a Amani, por venir a Conectando. Yo siempre lo he dicho y es como que tú has creído en este proyecto desde el día uno, desde el día que se llamaba Un Café con Amor, todas sus transformaciones. Alejo es mi publicista de cabecera. Contrátalo. Es el contrátenlo. Ah, es el dueño del logo de Amani y es el dueño de muchas cosas que después saldrán en Amani. El dueño de mi Entonces, corazón. el dueño de su corazón, por supuesto, que es algo muy Es importante algo para muy esta importante familia. para esta comedia, sí. Sí, y no, te agradezco mucho por venir, porque sé que te cuestan las cámaras, pero lo hiciste súper bien, súper tranquila. Lo logramos. El vinito ayudó. El vinito ayuda, no te lo tomaste ni todo y ahora te tomas ese vino porque ahí Fondo. servido no me lo vas a dejar. Fondo. Fondo. No, Bebito, gracias por invitarme y de verdad creo mucho en este proyecto y sé que va a ser inmenso, sé que va a ser gigante y sé que algún día por allá cuando estés en la cima vamos a ver este video y nos vamos a reír, como siempre. Como siempre. Bueno, y muchas gracias a todos por llegar hasta este momento del video. Recuerden que si quieren seguirme en Instagram o TikTok me encuentran como @somos.amani y que tenemos video nuevo cada martes. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle like, darle mucho, mucho amor, porque bueno, eso es lo que nos permite llegar con este mensaje a más personas. Infinitas gracias y les mandamos un abrazo. Chao.